Hola, yo soy Rofe y esto es Mi Historietas, el podcast sobre la historia del cómic. En este video especial junté los 3 episodios sobre Hergé, que titulé Tintín, la perfección de Hergé, quitando las introducciones, los cierres y mejorando un poco la edición. Así que si no habías escuchado la trilogía sobre el creador de Tintín, esta es una muy buena oportunidad para hacerlo. Y si ya lo habías hecho, bueno, en una de esas querés refrescarlo y seguramente algo nuevo vas a encontrar. Georges Remy, que después utilizaría el apodo de Hergé, que para el que no lo sabe, Hergé surge de RG, Remy Georges, de sus iniciales. Bueno, nace en 1907 en Bélgica. Y tengamos en cuenta el tema de los años, porque va a ser bastante importante en lo que vaya contando por todo lo que va pasando alrededor en el mundo, digamos, en los años venideros. Bueno, era un chico bastante inquieto, por lo que estuve averiguando, y la madre la única forma que tenía de dejarlo sentado en la mesa un ratito sin que rompa nada, ni que haga líos en la casa, era poniéndole algunas hojas y algunos lápices, crayones adelante para que se entretenga. Ahí es cuando él descubre de que tenía cierta facilidad y que le gustaba, sobre todo eso, que le gustaba dibujar. Porque generalmente se dice que todos dibujamos, pero hay algunos que lo continúan con el dibujo el resto de su vida y otros que queda como en algo lúdico de cuando eran chicos. A los 14 años, en 1921, se une a los Boy Scouts de Bélgica y en esta época, bueno, siguen existiendo los Boy Scouts hoy en día, pero en esa época era peso de la religión dentro de los Boy Scouts era mucho más pesado. Yo fui Boy Scout, así que les puedo comentar de esto, pero los valores que les inculcaban lo va a acompañar a Hergé el resto de su vida. A través de los Boy Scouts comienza a visitar distintos países y le empieza a gustar esto de viajar y conocer nuevas culturas, nuevos países, nuevos idiomas. Es ahí que uno de los líderes que estaban acá de los Boy Scouts, que lo comienza a conocer a Georges Remy, a Hergé, le propone que, ya que él sabía que tenía esa facilidad y ese fanatismo por el dibujo, le propone que cree un personaje, que haga alguna historieta y le dan una página en la revista del Boy Scout belga. Ahí es cuando Hergé crea a Totor, que es una especie de prototipo de Tintín. Es un nene con el jopo más o menos para arriba, muy parecido a Tintín, vestido de Boy Scout obviamente, y que forma como unos gags que casi siempre eran de golpes o que hacía lío en algún lado. Unos años después, en 1925, les presentan a esta gente de los Boy Scouts, lo presentan a un diario, al diario ultracatólico Le Vingt Siècle. Mi francés es pésimo, así que no presten mucha atención en eso. El siglo XX se llamaba el diario. Esto, repito, 1925. Y entra acá y entra como reportero, porque él al principio tenía ese sueño de ser periodista, reportero, fotógrafo, de representar situaciones y contar qué está pasando alrededor y en el mundo a través de la fotografía de imágenes y escribiendo notas. En 1928 se le presenta la oportunidad a Hergé de dibujar una página completa, hacer un cómic en el diario Le Sifflet. Esta página se titularía La Navidad del Niño Sabio. El personaje era un niño, un nene, muy parecido, sería como una mezcla entre Totor, que dijimos, y el próximo Tintín que ahora lo voy a mencionar. Y aparece un perrito, y el perrito sí es idéntico a Milou, o sea, es exactamente igual. Bueno, es un poco raro, hay que decirlo, esta página, porque es un nenito, este nene que no tiene nombre, es un nene, el niño sabio, que está esperando a la llegada de Papá Noel en la fiesta. Y entonces deja un plato con un pan de jengibre junto a su perro. Este perro, tentado por ese pan de jengibre que estaba en el piso, dice, si está en el piso es para el perro. Se termina comiendo este pan de jengibre, comienza a dolerle la panza y como está encerrado en la casa no puede salir afuera para hacer sus necesidades y está el plato en el piso y no quería manchar la alfombra. Entonces, ¿qué hace? Deja sus necesidades sobre el plato y al otro día baja el nene contento para ver qué le había dejado Papá Noel de regalo y ve que hay una flor de torta arriba del plato. Este sencillo y medio extraño chiste que hizo Hergé sería como la presentación de Milou. Porque si ustedes lo ven, yo en la versión que voy a hacer para YouTube de este episodio de podcast, voy a poner imágenes y ustedes cuando lo vean van a decir, sí, Milou, es exactamente el mismo diseño del perrito. Seguimos en 1928 y aparece un personaje que marcaría bastante la vida de Georges Remy, que es el sacerdote Norbert Wallace, que era un sacerdote belga, como se imaginarán, admirador de Mussolini, anticomunista y antisemita, o sea, tenía todo el combo. Pero era el director del diario en donde trabajaba Hergé.
¿Y qué hace en 1928? Bueno, lo pone a cargo del suplemento infantil del diario que se llamaba Le Petit Matin. Y en este momento Wallace se da cuenta de que una forma sencilla de adoctrinar a los chicos, que era un poco sobre el objetivo de su diario, de su suplemento infantil, era a través de una historieta, a través de un cómic. Y qué mejor que poner a Hergé a dibujar este cómic con sus ideas. Entonces le propone hacer una historieta, que sean 2 páginas semanales que aparecen en este suplemento. Hergé con gusto toma la idea porque era algo que le gustaba, el tema del dibujo, del cómic, ya venía dibujando. Y Hergé propone hacer que su personaje, que iba a ser un reportero, que era lo que él quería hacer, viaje por el mundo. Y lo quería llevar a Estados Unidos porque Hergé era un fanático del cine de Estados Unidos, llegaban historietas de Estados Unidos, pero no. Acá el sacerdote Wallace le dice, no, mira, las historias las pongo yo. Y el primer lugar que va a ir Tintín va a ser a la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque hay que dar un mensaje anticomunista en esta historieta que va a llegar a los chicos. Y Hergé, que básicamente lo que quería era que sus historietas, sus personajes se hagan conocidos, aceptó, obviamente con gusto. Y ahí es cuando se lanza la primera historieta de Tintín y Milú. Eso fue el 10 de enero de 1929. Prestemos atención a la fecha. 10 de enero de 1929. En el episodio que hablé sobre Paturuzú, lo mencioné justamente esto porque un año antes, en 1928, había aparecido en los diarios la primera tira de Paturuzú. Pero bueno, volvamos a Tintín. El nombre del personaje Tintín surge de una película, de un personaje, y ya deben saber cuál, Rin Tin Tin. Era una serie de películas de un perro que muchos lo deben conocer, o por lo menos le debe sonar. Era un ovejero alemán que tenía sus aventuras en el cine, unas películas norteamericanas que habían tenido mucho éxito en el mundo. Y, repito, Hergé era muy fanático del cine, era de ir mucho al cine. Y cuando tuvo que pensar un nombre para este personaje, le gustaba cómo sonaba Tintín, o como se dice en Bélgica, en Francia, es Tintin. También se dice que el sacerdote Wallace le había sugerido de que no esté solamente este personaje de Tintín viajando hacia la Unión Soviética, sino que tenga un compinche, que tenga alguien que lo acompañe. Es ahí donde surge la idea de que haya un perro que lo acompañe, con el que pueda entablar cierta conversación o que pueda tener una serie de gags para que sea más entretenido la historieta. Y es ahí cuando Hergé retoma ese personaje que había mencionado hace un ratito, este perrito blanco que era medio liero, toma este personaje nuevamente y lo une a Tintín en esta primera aventura que se llamó Tintín en el país de los soviets. Y un año después de que comenzó esta aventura, ya el éxito de Tintín era arrollador. Todos los chicos buscaban este suplemento del diario para ver cómo continuaba la aventura. Encima tenía muchos cliffhanger, que la última viñeta parecía o que Tintín estaba por morir, o que lo estaban por rescatar, o que moría de frío, o que le pasaba algo a Milú. Siempre terminaba estas 2 páginas, la última viñeta te dejaba atrapado para que a la otra semana vuelvas a ver qué es lo que le había pasado al personaje. Bueno, esta historia duró un año. Y justo antes de la última entrega se promocionó en el diario una idea que sería bastante revolucionaria. Era que el personaje había partido en tren hacia la Unión Soviética y obviamente iba a volver en tren. Entonces se anunció de que Tintín, de carne y hueso, iba a llegar a la estación de Bruselas tal día, tal horario. Y esperaban que vayan algunos chicos para recibir a este actor disfrazado de Tintín con un perrito. ¿Y qué pasó? La estación se llenó de miles de chicos y de grandes también que leían la historieta y lo recibieron como si fuese un héroe. Fue un acontecimiento ahí del lugar. Ahí fue cuando la gente del diario, sobre todo el sacerdote Wallace, se vio que tenía entre manos algo gigante. Pero ¿qué pasa? Esto era un diario. ¿Y qué pasa con el diario? Una vez que se termina de leer, se descarta. Encima la impresión y el papel en donde se imprimían estas historietas, encima, repito, 1930... imagínense la tecnología de impresión que había en esa época, hacía que una vez que se leía se tirara. Pero claro, las nuevas generaciones que iban a llegar ya no iban a poder leer esta historieta porque se había descartado. Entonces, ¿qué se le ocurrió al sacerdote Wallace? Además, viendo el éxito que tenían, recopilar todas las páginas en un libro, en un álbum. Y este álbum sacarlo a la venta. Fue una idea, obviamente se imaginarán, súper revolucionaria y además iba a perdurar este libro, que si llegaba a una casa, el chico cuando crezca se lo iba a dar a su hermanito y este iba a leer y iba a cumplir el objetivo principal del sacerdote, que era expandir sus ideas anticomunistas
con la mayor cantidad de gente posible. Acá hay una curiosidad de que los primeros 30 libros que salieron, el sacerdote pensaba regalarlos a gente influyente. Y la gracia iba a ser que esté autografiado estos libros. Pero ¿qué pasa? No los autografió Hergé, sino que le pidió tanto a Hergé como a su esposa que los autografíen como Tintín y Milou, lo cual era rarísimo, pero bueno, era lo que se les ocurrió en ese momento. Muy bien, ya tenemos un personaje que tiene cierta popularidad y Hergé dice, bueno, por fin voy a poder hacer la historia que yo quería de enviar al personaje a Estados Unidos, porque él era fanático de Estados Unidos, los indios con los cowboys, las grandes ciudades, las mafias también, que estaban muy de moda en esa época que se leía las noticias en los diarios, pero no. El sacerdote Wallace tenía otra idea, quería seguir comunicando sus ideas políticas, digamos, y es cuando le dice que Tintín ahora va a ir al Congo, al famoso Congo belga. ¿Por qué? Porque era una colonia belga el Congo. Entonces le dice a Hergé que haga su libro, le da cierta información, le da algunas fotos, le da algunas notas de los diarios, le da algunos libros en los que se habla sobre cómo se vive allá, porque obviamente Hergé no había viajado al Congo. Entonces le da todo eso, le dice qué es lo que tiene que hacer el personaje, algunas ideas sueltas, y después Hergé tenía que inventar esta historia que iba a ir de junio de 1930 hasta junio de 1931. Nuevamente la historia iba a durar un año, y ahí es cuando a 2 páginas por semana iba a salir esta historia. Este tal vez es el álbum de los 23 que salieron de Tintín, es el más polémico, digamos. Incluso hay países que lo prohibieron, otros que pidieron que se prohíba, otros que los prohibieron por algunos años y después volvió. Algunos lugares que en las librerías, si uno quiere ir a comprar este libro, tiene que ir a la sección de adultos, no está junto a los libros de chicos, que en realidad tiene cierta lógica. Pero claro, hay que ver el contexto, en la época que fue dibujado, ¿no? Por todo lo que contiene. Es una historia que, si la vemos hoy, nos sigue pareciendo un poco chocante con la mentalidad de hoy, ¿no? Porque hay mucha violencia, crueldad hacia los animales. Hay, por ejemplo, un gag en el que Tintín sale de casa, que ahora en los próximos álbumes eso sería inimaginable para el personaje, pero quiere cazar un ciervo y se ve una cabeza de un ciervo que se asoma, Tintín le dispara y ve que vuelve a aparecer la cabeza, entonces se pucha, le re, vuelve a dispararle, no pasa nada, vuelve a aparecer la cabeza, le vuelve a disparar y así varias veces. Hasta que se acerca al lugar, dice, no puede ser que erre tanto. Y se acerca y atrás de unas piedras ve que había como, no sé, 10 ciervos muertos con tiros en la cabeza. El chiste era que él pensaba que estaba errando los tiros, pero en realidad le estaba pegando a cada uno y los iba matando, pero se asomaba un ciervo nuevo. Y la reacción también de Tintín en este gag es que agarra un ciervo y se lo lleva. Listo, no le pareció nada raro haber matado tantos animales. Eso es uno de los tantos gags chocantes que tiene esta historieta. Por ejemplo, hay otro en el que quiere cazar a un rinoceronte y en las primeras ediciones le dispara y las balas le rebotan por esta coraza que tiene el rinoceronte. Entonces, ¿qué hace? Se acerca, se cuelga una rama, le hace un agujerito con una agujereadora, le inserta en esta piel del rinoceronte un cartucho de dinamita, prende el cartucho, sale corriendo y explota, se imaginan, en cientos de pedazos tanto el rinoceronte como el árbol que tenía al lado. Entonces, se me fue la mano. Algo totalmente violento. En las siguientes ediciones, esto mucho más adelante, se cambió esta página y se hizo algo que incluso más gracioso, en el que Tintín se pone a dormir en un árbol, se acerca un rinoceronte y engancha sin querer con su cuerno el rifle que tenía Tintín. Y al apoyarlo, dispara un tiro que le pasa cerca a Tintín y se va corriendo. O sea, como que se invirtió la cosa. Ahora el rinoceronte sin querer le disparaba a Tintín. Incluso estéticamente es mucho más gracioso. También se reforzaba lo del colonialismo, porque acá es como que los misioneros que están en la colonia, los belgas que están ahí en el lugar, son todos, obviamente todos blancos, todos maravillosos, que van a llevar prosperidad al lugar. Hay un momento que Tintín con Milou llega como una especie de aldea que habían creado los misioneros belgas y dice, qué bueno, hay un hospital, qué bárbaro, hay un colegio, cosas que antes no había en ese lugar y gracias a Bélgica tenían esto. Después hay otra sección en la que uno de estos sacerdotes misioneros belgas que están ahí lo llevan a Tintín a una escuela, en un aula, y él, a ser blanco y ser belga, ya por eso ya puede ponerse al frente y dar una clase, porque el resto eran todos nenes de raza negra, obviamente, en el Congo, y todos ignorantes, como en el resto de la historieta se da esta imagen. Y en la historieta original, lo que hace Tintín es enseñarles de que Bélgica, y se lo señala en un mapa, es la madre patria.
que todos tenemos que querer a Bélgica, y claro, esto también es bastante chocante, y con el tiempo esta página se cambió y lo que hace Tintín en la versión a color es enseñarles a sumar a los chicos, que tienen como un poco más de gracia, les dicen 1 más 1 es 2, etc. Después igual con el tiempo, aunque se modificó, porque es algo que también voy a hablar más adelante, todos los libros de Tintín tienen, salvo el primero, Tintín, el país de los soviets, que incluso Hergé lo tomaba como que fue algo encargo, tienen sus reediciones. Por ejemplo, la de Tintín en el Congo tiene esta primera edición en blanco y negro, y después tiene en 1946 una reedición a color, que también hablaremos porque muchos en 1945, 1946 se vuelve a reeditar esto en color o con algunos retoques. Con el tiempo, en algunas entrevistas, Hergé va a decir que fue un pecado de juventud este álbum de Tintín en el Congo, pero también hay que recordar, como dije al principio, de que fue también como un cómic a encargo. Él no quería llevar a Tintín al Congo, pero bueno, tuvo que hacerlo, y por eso también fue tan polémico este álbum. También en 1930, para también tener una alternativa, Hergé crea a Kiki y Floppy, que eran otros personajes, que eran 2 chicos que tenían aventuras en Bruselas, donde vivían ellos, y se pretendía que puedan hacer las cosas que no podía hacer Tintín. Estos eran 2 chicos que hacían lío en la ciudad, pero como se imaginarán, no tuvo el éxito que sí tuvo Tintín. Llegamos a 1931, termina la historia de Tintín en el Congo con bastante éxito con el público que lo seguía, y entonces ahora sí, Hergé por fin se puede dar el gusto de enviar a Tintín a América. Con un dibujo, si lo comparamos a las primeras páginas que había publicado en el suplemento, con un dibujo que va evolucionando. Cada una de las historias sigue evolucionando este dibujo. Esta historia de Tintín en América tiene su reedición en 1945, redibujado, recoloreado, pero de eso vamos a hablar más adelante. Y acá una cosa de Hergé es que tomaba mucho de lo que estaba de moda en el momento, de lo que leía en el diario, de lo que veía en los noticieros, en los cines. Y en este caso toma el tema de las mafias, de la corrupción que había en Estados Unidos en esa época, de los gángsters, de Al Capone, etcétera, que además lo relaciona con el final de Tintín en el Congo, en el que habla de que hay una banda que roba diamantes y los envía a Estados Unidos, comandada por Al Capone, y es justamente este personaje en el que aparece en el principio de Tintín en América. Este álbum tiene varias curiosidades. La primera es que es el único álbum en el que aparece un personaje real, basado en alguien real, que es Al Capone, que aparece con ese nombre, y en una de las versiones, la primera versión aparece con la cara tapada con un pañuelo, pero después sí aparece como caricaturizado. En 1973 este cómic, cuando se edita en Estados Unidos, antes de ser editado les piden que hagan varios cambios, y la mayoría de estos cambios es en la raza de los personajes. Aparecían varios personajes de raza negra que le piden que los cambien personajes blancos, lo cual es bastante raro porque no influye en lo que es el cómic, en la trama. Otra curiosidad es que constantemente están tratando de matar a Tintín. O sea, no es que 1 o 2 veces, varias veces durante la historia tratan de matar a Tintín. Y Hergé tenía un modo particular de hacer sus historietas, que, salvando las distancias, es parecido al modo que usaba yo cuando publicaba en el diario, porque yo también hacía una tira que continuaba de lunes a viernes, que era que sabía más o menos cómo iba a empezar la historia, sabía cómo iba a terminar, algo de lo que iba a pasar en el medio, pero el resto lo iba inventando casi a la marcha. Él tenía que dibujar 2 páginas por semana, y era prácticamente un gag estas 2 páginas, que terminaba, como dije al principio, con un cliffhanger, con algo que enganche para leer, quedar atento para la próxima semana y leer las próximas 2 páginas. Entonces vemos que es como una constante sucesión de gags que por momentos parece que no va a ningún lado. Y después, como ya estaba esta idea de que al juntar todas estas planchas iban a transformarse en un álbum, bueno, ahí es cuando hace ese traspaso, que se retoca, se quitan algunos gags, pero no deja de parecer una historia que es una sumatoria de gags con un pequeño hilo conductor, que en este caso es esa. Tintín enfrenta a estas mafias y quiere llevar paz a Chicago, que es donde se desarrolla esta historia. Además, se dio el gusto de poner vaqueros e indios, haciendo una crítica también a cómo los Estados Unidos trataba a los indígenas ahí del lugar, y también una crítica al capitalismo, porque hay una parte en la historia donde descubren petróleo,
y en una página muestran cómo ese sector primero se lo quieren comprar urgente a Tintín y cuando le dicen no, pero esto es de los indios, y entonces le ofrecen muchísimo menos a los indios y como ese sector se transforma rápidamente en una ciudad, todo alrededor del petróleo. Termina esta nueva historia de Tintín en América y la popularidad del personaje, la popularidad de Tintín sigue creciendo y se sigue expandiendo porque hay otros países que compran estas páginas y las publican en diarios, las publican en revistas, o sea, se comienza a hacer internacional el personaje de Tintín. Es ahí cuando Hergé se da cuenta que lo que tiene en la mano este personaje puede llegar a ser inmenso, entonces le empieza a poner mucho más énfasis y mucho más perfeccionamiento tanto al dibujo como a las historias. Y es ahí en diciembre de 1932 cuando comienza una nueva historia que se llama Los cigarros del faraón. Y esta podríamos decir que es la primera historia en la que Tintín es Tintín, que no lo vemos hacer cosas raras que después no lo vamos a volver a ver, comienza a tener más misterio, porque en esta época se estaban poniendo muy de moda las novelas de misterio, Agatha Christie, etcétera, que Hergé leía mucho de esto, se interesaba mucho por el tema, entonces lo quiere llevar a su personaje. Nuevamente el entorno de lo que pasaba en el mundo y de los gustos de Hergé se vuelcan a la historia de Tintín y con Los cigarros del faraón comienza esta primer gran aventura de Tintín en la que hay un misterio claro, una historia muchísimo más sensata que no es solamente una serie de gags que van uno atrás del otro, sino que lo principal es la historia, lo principal es el desarrollo del personaje y de los personajes que empiezan a aparecer, estos personajes secundarios que después volverían a aparecer en los próximos números. Por ejemplo, en Los cigarros del faraón aparece por primera vez Hernández y Fernández, Dupont y Dupont en su nombre original. También aparece Oliveira de Figueira, este portugués que vende cosas, le vende un montón de cosas inútiles a Tintín. También aparece Rastapopoulos, que es el enemigo, digamos, el enemigo principal de Tintín, que vuelve a aparecer un par de veces en los próximos álbumes. Así que este es como el primer gran álbum de Tintín, que después se volvería a redibujar y a colorear en 1955. Otra curiosidad de este álbum, de esta historia, es que en 1932 se estrena la película La Atlántida, que se desarrolla justamente en Egipto y toma muchas cosas de esta película. Recordemos, como ya repetí un par de veces, de que Hergé era muy asiduo a los cines y le gustaban mucho las películas y se inspiraba de varias ideas de las películas. Y se ve que justo ese mismo año, 1932, se había estrenado esta película. Incluso aparece una parte en la película en la que algunos personajes están envueltos como momias, que es tal cual lo que aparece en una parte de este álbum, que aparecen distintos personajes, investigadores, egiptólogos, aparecen transformados en momias y encuentra estos sarcófagos que abajo tenía el nombre de Tintín. Que dicho sea de paso, ahí hay como un easter egg de que se ve que uno se llama Jacobini y es una caricatura de uno de los varios ayudantes que tuvo a partir de este álbum Hergé, que fue Jacobs, que fue uno de los ayudantes y que también dibujaba varios de los fondos y ayudaba a colorear. Termina este álbum y llegamos a agosto de 1934 y comienza un nuevo arco argumental, una nueva historia que va a ser El Loto Azul, que al principio se iba a llamar como Tintín en el Oriente, pero se terminó llamando El Loto Azul, y El Loto Azul es justamente donde se desarrolla una parte de la historia que es un lugar donde iba la gente a fumar opio. Y este lugar se llamaba El Loto Azul y de ahí se toma este nombre para la historia. Nuevamente toma un tema recurrente en los noticieros, en los diarios de la época, que era el tráfico de drogas, y en este caso obviamente del opio. Es un punto de quiebre en la carrera de Hergé y se nota que tomó todo lo aprendido de los anteriores álbumes y los vuelca en este, tanto en la parte de ilustración como en la parte de guión. Y para que, una curiosidad también, para que no se repita lo del país de los soviets y Tintín en el Congo, en donde se representaban mal a los habitantes de esos lugares, el editor le presenta a Chang, que era Xuan Chong-hen, era un artista chino que estaba en Bélgica estudiando arte. Se lo presentan a Hergé para que entre los dos vayan viendo esto y que no se represente a China ni a los chinos de una manera medio extraña. Recordemos el año 1934 y había muchos mitos sobre los chinos. Como todo lo que se desconoce, siempre se piensa mal. Entonces, junto a Chang, se comienza a hacer esto. Incluso lo que se ve escrito en chino lo escribió Chang.
y fue el único álbum en que Hergé le propuso a Chang que aparezca como coautor de esta historieta, pero se nombró varias veces en algunos reportajes de que Chang no quiso, pero sí aparece su firma, su nombre en algunas de esos carteles y palabras en chino que aparecen durante todo el álbum. Algunas de las cosas que le influyó Chang para este y para los álbumes venideros era de que se tenía que perfeccionar mucho y prestar mucha atención en los detalles y en las ambientaciones y en los objetos, y sobre todo también en la ropa, por ejemplo, y cómo se representaba a la gente. Entonces comienza a documentarse en exceso, que después se transformaría un poco en una obsesión de Hergé de documentarse en todo lo que pudiese. Por ejemplo, si en el fondo aparece una lámpara, bueno, ¿qué lámpara se usaba en ese lugar, en esa época? Entonces se buscaba fotos, se buscaba en libros. Recordemos que no era una época en la que tenía acceso a internet como ahora, que si uno busca jarrón chino de tal fecha, aparecen cientos de fotos, sino que tenía que ir a una biblioteca o tenía que buscar en libros sobre el tema, y era bastante complicado. Pero bueno, se tomó todo ese trabajo para que los jarrones, los cuadros que se ven en el fondo puestos en las paredes, todo tengan un porqué y estén basados en algo real. Los que sí no estuvieron para nada contentos con esto fueron los japoneses, porque en esta época Japón había invadido China en 1932, un par de años antes, y queda bastante mal parado Japón en este álbum. En esta época, en este año, también Hergé crea el cómic Popol Virginia para también, como ya había hecho unos años antes con otros personajes, tratar de tener en paralelo otro cómic, pero nuevamente no tuvo el éxito que tuvo Tintín y directamente decidió dedicarse full time a su personaje insignia, ¿no? A Tintín. La historia que le siguió fue La Oreja Rota, que para muchos fue un paso atrás en la evolución de Tintín, porque nuevamente aparece esta historia que es una serie de gags, el personaje que va de un lado al otro, viaja constantemente, la historia parece que va para un lado, pero después va para el otro, como si Hergé se hubiese arrepentido de esta primera historia, de que se pierde lo llaman un fetiche, un objeto, una esfinge de madera que se reemplaza en un museo por otra igual, pero Tintín detecta de que en realidad esa que estaba era falsa, qué sé yo, y todo esto después se mezcla con otra vez con un hecho real en la vida real, en la historia del mundo, que fue la Guerra del Chaco, que es rarísimo porque se basa en la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, o sea, acá en Sudamérica, a causa del petróleo, y también se mezcla con un personaje de esa época que se dedicaba a vender armas y que vendió armas para ambos lados. Bueno, eso está también en la historia, pero es una historia que va para un lado y va para el otro, y no es de las más destacadas de Tintín, que no creo que sea el favorito de mucha gente. Llegamos a abril de 1937 y comienza una nueva historia que nuevamente duró un año, hasta junio de 1938, que fue La Isla Negra. Una historieta que tiene la particularidad que en 1943 salió una nueva versión y en 1965 otra nueva versión de esta misma historia. La historia es exactamente la misma, lo que cambia son las ilustraciones y el color y los fondos, etc. La primera versión, bueno, las tres versiones se basan en falsificadores de billetes. Anteriores había sido de droga, después había sido de armas. Bueno, ahora los palos de turno son los falsificadores de billetes, que también era un tema que estaba muy de moda en esa época. En 1965, a pedido de los editores ingleses que estaban editando este álbum, se dan cuenta de que los fondos, los objetos que aparecen, la vestimenta de la gente, no se relacionaba mucho con cómo realmente eran en Inglaterra y en Escocia, que es donde se desarrolla esta historia. Entonces se quejan ante Hergé y además los vehículos que aparecían eran muy antiguos. Entonces lo que se le ocurre a Hergé es enviar a Baudemont, que era uno de los grandes ayudantes que tuvo durante toda su carrera, y lo envía a Inglaterra, lo envía a Escocia para que saque fotos, haga bocetos y vuelva con toda esa información gráfica para volcar en una nueva versión, la tercera versión de este libro, que es la que después más se masificó, la que podemos encontrar en cualquier librería que vayamos a comprar, este álbum de Tintín. Y en este álbum se podría decir que Tintín un poco deja de ser reportero para ser casi un detective, porque se mete en estos misterios y trata de dilucidar cómo es para desbancar a esta banda de falsificadores,
Y lo de reportero, la verdad que lo deja en un tercer, cuarto plano porque prácticamente no aparece escribiendo ninguna nota o mencionando el diario en donde trabaja. Una particularidad de esta historia también es que Milú tiene bastante protagonismo, a diferencia de los anteriores álbumes. Este es el que se pone borracho tomando whisky, también lo vemos pelear con bastantes personajes, incluso pelea contra un gorila, que era el que vivía en la torre de la Isla Negra, que es la que lleva el título del álbum. Y también este gorila, uno puede decir, pero ¿dónde sale un gorila así como un mono gigante en la historia? Y bueno, ¿qué pasa? En 1933, unos años antes, se había estrenado la película de King Kong. Entonces todavía estaba ahí dando vueltas este personaje que había revolucionado un poco el cine. Entonces tomó un poco ese espíritu y lo metió en su cómic, porque este personaje nadie puede negar que está basado en King Kong. Llegamos ahora a agosto de 1938 y comienza una nueva aventura de Tintín en el diario, que se le llamó al principio Tintín en Sildavia, y después cuando concluyó en agosto de 1939, al pasar a Casterman, a la editorial que editaba los álbumes, Hergé propuso que el título cambie a El cetro de Ottokar IV, pero al final la editorial decidió recortar el título y que simplemente sea El cetro de Ottokar, porque tenía miedo de que la gente piense de que esta era la cuarta parte de una serie de libros. Así que termina siendo, como todos lo conocemos, El cetro de Ottokar. Este álbum es otro salto en la evolución gráfica de Hergé, que a medida que iban pasando los álbumes cada vez era mejor, tanto la parte gráfica estética como la de la historia. Y además esto se acentúa en la versión de 1947 con los maravillosos fondos que hizo Edgar Jacobs, que le agregaba detalle al detalle. Este libro además fue la primera aparición de Bianca Castafiore, un personaje que después se iba a repetir en otros álbumes. También la primera aparición de los países Sildavia y Borduria, que también se vuelven a nombrar en próximos álbumes. Y esta tiene la particularidad de que tuvo una adaptación animada en 1956 con una animación muy extremadamente básica, que en YouTube pueden ver algunos fragmentos. Y también obviamente en la serie clásica de 1991 hecho por Ellipse Nelvada, que todos recordaremos sobre todo por su música de introducción. En este álbum se nota mucho la crítica a la política expansionista de la Alemania nazi que estaba pasando en esos momentos, que tal como nombré los otros álbumes, Hergé se basaba en todo lo que lo rodeaba, en las noticias, en los diarios, en lo que pasaba en el mundo en ese momento. Y ahora estamos hablando de entre agosto del 38 y agosto del 39, era la expansión de este poderío nazi por toda Europa, pero siempre de una forma un poco disimulada para no tener problemas. Por ejemplo, uno de los personajes se llama Bussler, que es una combinación entre Mussolini y Hitler. Entonces hizo este personaje Bussler que disfrazaba un poco la cosa, pero después todos sabían a qué se refería. Además, cuando se terminó de publicar esta historia en el diario, a las 3 semanas de finalizar la historia, Alemania finalmente invade Polonia y Bélgica ya sabía que iba a ser ocupada en cualquier momento. Llega a septiembre de 1939 y comienza una nueva aventura en el diario, que fue Tintín en el país del oro negro. El clima político internacional estaba realmente convulsionado con una Alemania nazi en plena expansión y Bélgica es finalmente ocupada por los nazis. Y el diario donde se publicaban las páginas de Tintín cierra definitivamente, dejando la historia por la mitad. La última página publicada muestra al malo de turno con un rifle apuntando a Tintín tirado, desarmado en el piso. Y a partir de ahí esta historia quedó inconclusa. Recién se vuelve a retomar 8 años después, en 1948, cuando ya estaba saliendo la revista Tintín. Habíamos dejado a Hergé y a Tintín a mediados de 1940, cuando estaba el arco argumental de Tintín en el país del oro negro y que con la ocupación nazi de Bélgica se cortó absolutamente todo. El diario en donde se publicaba esta historieta se cerró definitivamente por el ejército nazi y bueno, nos quedamos ahí con esta historia por la mitad, que como mencionamos en el anterior episodio se retomó en 1948. En 1950 sale una nueva versión de esta historia en el álbum de Casterman y después en 1971 hay una tercera edición
de esta historia con dibujos renovados, que si bien la de 1950 ya estaba coloreada y se habían retocado los dibujos, en 1971 se vuelve a hacer un retoque, se cambian vehículos, se cambian indumentarias. La verdad que el Tintín en el País del Oro Negro, fue el álbum, la historia que tuvo más accidentes, por llamarlo de alguna manera, que tuvo más cambios, incluso se cambiaron personajes, de apellidos de personajes, nombres de lugares. También, como pasa en Medio Oriente, Hergé no quería meterse en el lío porque en la primera versión llega a un país ficticio que supuestamente era Palestina, que estaba bajo el dominio de Inglaterra, y cuando se reedita el álbum, Inglaterra ya había abandonado Palestina. Y entonces, para no meterse en todo ese lío de árabes, judíos, Inglaterra, los ingleses, decide directamente borrar todo eso, cambiar vestimentas y poner un nombre ficticio árabe y poner ropa árabe. Incluso cuando aparecen unos marineros que en la primera versión tenían una vestimenta de marineros ingleses, ahora ya directamente los que suben al barco en una parte del álbum tienen ropas de un ejército ficticio árabe. Volvemos a 1940 y teníamos a Hergé sin trabajo, básicamente desempleado, y vivía de las regalías de los libros que ya se estaban publicando, de los álbumes. Hasta que lo llaman del diario Le Soir, que significa la noche, para que siga las aventuras de Tintín en las páginas de este nuevo diario. Pero había un pequeño detalle: él era un diario nazi, obviamente, con toda la política nazi y el adoctrinamiento que se quería dar a los belgas desde las páginas de este periódico. Hergé acepta la propuesta y comienza a trabajar en este diario tal como lo hacía en el anterior, pero con un pequeño detalle: las historias que se publican acá ya no están tan relacionadas con el ambiente actual. Imaginemos que estaba a punto de comenzar la Segunda Guerra Mundial, no se quiere meter en temas políticos porque, bueno, sus jefes tampoco se lo iban a permitir. Entonces comienza algo más fantasioso en esta época, que además también tenía esta presión de tener los nazis soplándole en la espalda y vigilando todo lo que hacía. Y es cuando empieza la nueva historia, que se va a llamar El Cangrejo de las Pinzas de Oro. En vez de continuar la de Tintín en el País del Oro Negro, decide abandonarla y comenzar una desde cero. En este periodo también hay que decir que Tintín siguió creciendo en popularidad, se estrena una obra de teatro, que también todo pasaba por este filtro de la censura nazi. Tuvo bastantes críticas de seguidores, sobre todo de los padres de los chicos que leían esta historia, porque se decía que había desviado el curso de lo que venía comunicando y transmitiendo de valores Tintín, y además estar en un diario filonazi, por llamarlo de alguna manera, también afectaba bastante a su reputación. En esta época también conoce a Edgar Pierre Jacob, que después lo acompañaría durante bastante tiempo como un gran colaborador y un artista muy importante relacionado a Tintín. Pero también en esta época Hergé estaba bastante enojado con todo lo que pasaba alrededor. Imaginemos vivir en un lugar que está ocupado por los nazis, estas críticas que estaba recibiendo, etc. Y además esa presión que estaba teniendo, en la que debía hacer un cómic nuevo de Tintín, crear nuevos personajes, etcétera, pero siempre pasado por este tamiz de los nazis. Y ahí es que no es casualidad que en este nuevo libro del Cangrejo de las Pinzas de Oro aparece un personaje clave, que es el Capitán Haddock, que no es ni más ni menos que otra personalidad de Hergé, porque teníamos a Tintín, que era como Hergé en su juventud, en su inocencia, el Boy Scout, el idealista, el que quería hacer el bien, quería ayudar a los demás, etc. Y tenemos ahora al Capitán Haddock, que era un Hergé más maduro, que estaba enojado con todo lo que pasaba alrededor, que tenía sus problemas personales, que acá se lo transmite al Capitán Haddock con el alcohol. Se enojaba enseguida, quería pelearse con todo el mundo. Y después, más adelante, vamos a tener al profesor Tornasol, que también es como una tercera personalidad de Hergé, mucho más crecido, casi anciano podríamos decir, pero más perfeccionista, más enfrascado en el trabajo, más cascarrabias y con problemas físicos. Tenemos al profesor Tornasol, que era sordo, y bueno, y Hergé en ese momento estaba teniendo notados problemas de salud, que después más adelante los nombraremos.
Pero volvamos al álbum en sí, el del Cangrejo de las Pinzas de Oro. Acá comienza la aventura, como varias aventuras de Tintín, que empieza paseando con Milú. Ahí se encuentra con una lata que tiene este símbolo de un cangrejo. Y después nos enteramos que esto está relacionado con el tráfico de unos billetes falsificados, que después deriva en encontrar una banda que estaba traficando opio a través de un barco. Ese barco se lo habían secuestrado al capitán Haddock, que lo mantenían borracho para que no se meta en los asuntos de estos traficantes, de Alan, que es un personaje que después aparecería nuevamente en otros álbumes. Y bueno, no voy a resumir la historia, pero lo principal de esta es que aparece el capitán Haddock como nuevo personaje con un peso bastante importante, como mencioné recién. También este álbum tiene distintas versiones. Tenemos la primera de 1941, como mencioné. Después tenemos, cuando se pasa al álbum, tenemos la de 1949. Y en 1959, cuando este álbum va a la edición norteamericana, los norteamericanos piden hacer varios cambios, como ya lo habían pedido en otros álbumes como Tintín en América, en este también. Pero son medio raras las exigencias de los editores. Primero, hay en las viñetas en las que aparece el capitán Haddock emborrachándose, tomando del pico de una botella de whisky, deciden que eso puede influir mal a la juventud que va a leer el álbum, entonces piden que se reemplacen esas viñetas. Entonces vemos distintas versiones. La versión original en la que está el capitán bebiendo de la botella normal, esta viñeta, bueno, se reemplaza por una en la que está mirando la botella. Y después en la segunda viñeta, en donde directamente está tomando del pico más empinado, se reemplaza por una toma alejada de justo el bote en donde sucede esa escena, y la siguiente viñeta ya está la botella vacía. Entonces se evitaron de que aparezca la imagen del capitán tomando del pico. Después otra de las variantes también es el cambio de raza, porque recordemos, 1959 se estaba viviendo un momento particular en Estados Unidos con todo este tema racial, y entonces el personaje de color que aparece en la versión de 1947 se lo reemplaza por un chino, y en otra escena donde también hay un personaje de raza negra se lo reemplaza por un turco. Entonces, bueno, tenemos estas distintas versiones con la misma historia, solamente reemplazando algunos dibujos, algunas viñetas del álbum. Otro detalle curioso de este álbum es que contiene una de las únicas dos viñetas que Hergé rescata de todas las páginas que dibujó a lo largo de su carrera. Es increíble, pero en un reportaje le preguntaron cuáles eran los mejores dibujos, cuál era lo que más rescataba de todo lo que había hecho en su obra, y él solamente rescataba dos viñetas, y una está en este álbum, que es El Cangrejo de las Pinzas de Oro. Y es curioso porque en esta viñeta no aparece ninguno de los personajes, no aparece de Tintín, del capitán Haddock, sino que es una secuencia. La verdad hay que decir que estéticamente es maravillosa esta viñeta, que es en un enfrentamiento que hay en el desierto, y en una sola viñeta uno puede ver una especie de animación, porque vemos a distintos soldados que estaban acostados en la arena y quieren hacer una retirada, y entonces vemos a la izquierda a un soldado que está totalmente acostado, y después, a medida que vamos con los ojos viendo hacia la derecha, vamos viendo en detalle la viñeta, vemos como los soldados que se van alejando al horizonte tienen como distintas poses. Uno se está levantando un poco, otro se está levantando un poco más, y hay otro que se está ya corriendo hacia la derecha. Entonces en una sola viñeta tenemos todo ese movimiento que es muy difícil de obtener, y por eso destaca Hergé esta viñeta. Y la otra es en una en la que está el capitán Haddock, hay otros personajes en un segundo plano y un barco en un tercer plano, que también esta composición es la que le gustó verdaderamente a Hergé. Llegamos a octubre de 1941 y comienza una nueva historia en el diario Le Soir, que es La Estrella Misteriosa. Otro de las historias y álbumes bastante polémicos de Hergé, sobre todo la edición original. ¿Por qué? Porque recordemos que el diario Le Soir estaba manejado por los nazis y todo pasaba por ese filtro. Imagínense a los nazis viendo qué aparecía en las páginas que publicaba Hergé y si lo probaban o no. Bueno, la historia comienza de una forma un poco rara, un poco fantasiosa. En la ciudad donde vive Tintín, que es Bruselas, comienza a haber mucha temperatura, alta temperatura, que es algo rarísimo en el lugar. Mira al cielo y ve como una estrella que se va agrandando. Entonces va a un observatorio, se fijan y sí, era evidentemente un meteorito que se acercaba, que estaba produciendo ese calor en la ciudad. Incluso se escucha como unas explosiones, que primero se cree que son disparos, y ven que no, que este calor había reventado los neumáticos de un auto. También se ven como un grupo de ratas que huyen por la vereda, algo bastante extraño. ¿Qué era esto? Era un meteorito que termina cayendo
en el océano. Y ahí van dos grupos de expediciones a este meteorito porque se dan cuenta de que contienen un mineral nuevo desconocido. Llegan a este meteorito y descubren que hay este mineral agranda las cosas. También una fantasía que no se veía en los otros álbumes de Tintín, que siempre se basaba en cosas reales. Incluso unos hongos gigantes, que es el que ilustra en la tapa del álbum. Aparece una araña también gigante y terminan, rescatando este nuevo mineral y vuelve toda la normalidad, digamos. Bueno, ¿cuál es lo particular de esto? Lo que pasó en el guión y las imágenes. Si ustedes buscan en internet la primera edición de esto, vamos a ver bastantes imágenes antisemitas del lugar. Porque claro, en el diario donde se estaba publicando, incluso se sospecha de que se le exigía a Hergé que haga estos dibujos. También hay otros que dicen que no, que Hergé en realidad era antisemita y mostraba estas ilustraciones de estos estereotipos de los judíos, en donde, por ejemplo, había una viñeta en donde pasa un personaje gritando que se venía el fin del mundo con esta temperatura alta cuando empieza la historia, y aparecen dos personajes evidentemente con estereotipos judíos que se alegran de que llega el fin del mundo porque uno tenía una deuda de 50.000 francos con otra persona y si llega el fin del mundo se evita de pagar esto. Bueno, el chiste no estaba mal, pero obviamente toda la parte antisemita y la parte del dibujo era lo negativo de esto. En una posterior edición, Hergé se arrepintió de este chiste, entre comillas, y lo vetó directamente en las nuevas ediciones. También hubo cambios de apellidos para que no parezcan judíos. Pero también tenemos otra cosa, de que tal vez los nazis le propusieron a Hergé que hagan esto. Hay dos grupos de científicos que se pelean por llegar antes a este meteorito que había caído en el océano. Bueno, un grupo está encabezado por este personaje con rasgos judíos y con apellido judío, y este barco va con la bandera norteamericana. En cambio el otro, el que está encabezado por el Capitán Haddock, por Tintín y por científicos que, casualidad, son científicos que eran partes del eje. Había alemanes y demás. Bueno, ¿quién termina ganando? Termina llegando antes y obteniendo esta victoria Tintín con todos los del eje. Así que se imaginarán que después en las siguientes ediciones se fue cambiando esto, se fue corrigiendo, podríamos decir. La bandera de Estados Unidos ya se eliminó y aparece un país ficticio que se llama San Rico. Varias cosas que se cambiaron en las distintas ediciones, pero hay que tener en cuenta esto de en dónde se estaba publicando y la presión que estaba teniendo Hergé en estos momentos. Llegamos a junio de 1942 y en el diario Le Soir comienza una nueva historia que en realidad Hergé ya la había pensado desde un principio como una historia larga que después se iba a dividir en dos álbumes. O sea, ya desde el inicio ya se tenía esta idea comercial, si se quiere, mirando para el futuro de cómo se iba a editar esto en álbums, cosa que no se venía haciendo en las anteriores entregas, en las que se iban sacando las 2 páginas por semana en el diario, y después, una vez que terminaba la historia, se rehacían algunas viñetas, se sacaban algunas páginas, se retocaba un poquito todo y ahí se armaba todo en la cantidad de páginas que se necesitaba para el álbum. En este caso no, en El secreto del unicornio ya se hizo pensando directamente en el álbum, por eso es que no tiene ninguna reedición, ningún cambio raro, ya desde el inicio se hizo con esta idea. Muchos recordarán la película de Tintín dirigida por Steven Spielberg del 2011. Toma Secreto de un unicornio como base, aunque junta varios álbumes en una sola película, para mí de una manera magistral, pero comienza con esto. Incluso al principio de la película aparece el propio Hergé dibujando una caricatura de Tintín. Como dije recién, fue una historia larga del Secreto del unicornio y El tesoro de Raham el Rojo, que se dividen en esos 2 álbumes después, en la que uno se encuentra este misterio con el barco, que da que existe un tesoro de un antepasado de Haddock, después van a buscar este tesoro, etcétera, 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 que además tiene la particularidad de que se presenta un nuevo personaje que después continuaría en el resto de los álbumes, que es el profesor Tornasol. Estos 2 álbumes fueron los más vendidos de Tintín, incluso son los favoritos de muchos fans. Y llegamos a diciembre de 1943 y comienza una nueva aventura de Tintín que se la tituló como Las 7 bolas de cristal, pero nuevamente es bastante dificultoso el camino hasta que vio la luz este álbum, ya que, como dije, comenzó en diciembre de 1943, pero en septiembre de 1944 llegan los aliados a Bruselas, a Bélgica, y la liberan de las fuerzas de la Alemania nazi. Pero ¿qué pasa?
todos los que habían trabajado en algún periódico o en algo relacionado con los nazis pasaban a ser indignos, por llamarlo de alguna manera. Y como se imaginarán, Hergé, al haber trabajado en este diario nazi Le Soir, es marcado como nazi, obviamente. Y se cierra el diario, Hergé queda inhabilitado para trabajar directamente, incluso lo meten preso 4 veces, porque lo estaban investigando justamente para decidir si lo iban a fusilar o si no lo iban a fusilar. Y quien terminó salvando esta vez a la vida de Hergé, nada más y nada menos que Tintín, porque se había formado un consejo de la resistencia en donde los belgas decidían quiénes podían seguir trabajando, quiénes no, quiénes iban al paredón de fusilamiento, quiénes no. Y bueno, ahí apareció un personaje que también marcaría obviamente la vida de Hergé, justamente para que no se la quiten, que fue Raymond Leblanc, que era un miembro de esta resistencia que se opone a que lo tilden de nazi a Hergé con el pretexto de que Tintín en realidad elevaba este nacionalismo belga y comunicaba buenos mensajes para los chicos belgas, y que no era algo tan obvio el nazismo en su cómic, que lo podría haber hecho muchísimo más explícito. Entonces decide rescatarlo de esta lista negra y no solo le da esta habilitación para que pueda volver a trabajar, sino que funda una nueva revista que se la da para que la dirija Hergé, obviamente, que se llama Le Journal de Tintin, o sea, la revista de Tintín, básicamente, que comienza a publicarse el 26 de septiembre de 1946. Y acá sí puede continuar y finalizar la historia de las 7 bolas de cristal, que finalmente se publican en un álbum de Casterman en 1948. O sea, esa historia que comenzó en 1943 recién se puede publicar en un álbum y finalizada en 1948. ¿Pero qué hizo Hergé en todos estos años? Bueno, se había juntado con Edgar P. Jacob, que no solo se hizo amigo de él, sino que juntos empezaron a tomar esos viejos álbumes que se habían publicado anteriormente, los empezaron a redibujar, a recolorear, a corregir, a editar, etc. Y a tener una nueva tanda de estos cómics, pero esta vez mucho más renovados. Los vehículos ya eran mucho más modernos, como los que estaban en la época, estaban coloreados, los que ya estaban coloreados se volvieron a retocar, a cambiar algunos colores, o sea, utilizaron todos estos años para perfeccionar lo que ya se había perfeccionado de cierta manera de Tintín y sus aventuras. Y ahora sí, a partir de 1946, diciembre de 1946, comienza una nueva historia, una nueva aventura de Tintín, que fue nada más y nada menos que El Templo del Sol, que para muchos también es la historia favorita. Como era en la revista de Tintín, se podía dar ciertos privilegios que antes en el diario no podía. Por ejemplo, la historieta de este cómic fue publicado directamente a color, o sea, no era en blanco y negro que después se coloreaba y ahí se editaba en un libro, sino que directamente se publicaba a color. Y empezó a hacer unas nuevas pruebas. Por ejemplo, se usaba lo que se conoce como paginación a la italiana, o sea, las tiras horizontales pero ocupando 2 páginas, que en realidad es medio raro este formato, porque después al pasar al álbum, que es una página vertical tradicional, había que empezar a retocar y mover las viñetas, agrandar alguna que otra viñeta, incluso se tuvo que suprimir algunas escenas, algunas viñetas, hubo que hacer algunos retoques. Pero acá sí ya vemos a un Tintín, a un Haddock, a un Profesor Tornasol, que es el tradicional que ya conocemos y con una historia bastante entretenida y gráficamente excepcional, sobre todo por los fondos. Esto se desarrolla en Perú, vemos que hay momentos en la selva, hay muchos detalles de piedras, de edificaciones incas en las distintas escenas que la verdad que son fantásticas. De lo que se arrepintió Hergé e incluso pidió disculpas en este álbum, que se puede decir como una curiosidad, es que, sin dar spoiler, aunque estoy diciendo que es un cómic que salió en 1948, Tintín termina resolviendo la historia por un eclipse de sol. Y los incas no conocían esto y Tintín se termina liberando que lo habían capturado a través de esto. Y después con el tiempo mucho se lo criticó de que los incas ya conocían los eclipses, o sea, no se hubiesen sorprendido para nada de un eclipse de sol. Pero bueno, era parte de la historia. Así todo, Hergé salió a pedir disculpas por esa pifia. Otra curiosidad en este periodo es que a la mitad de la historia que se estaba publicando del Templo del Sol en 1948, Hergé tiene como una crisis personal y decide viajar a Suiza
exiliarse, por llamarlo de alguna manera. Pero ¿qué pasa? La revista Tintín seguía publicándose, pero sin las páginas de Tintín. Entonces, imagínense un chico que iba, compraba la revista Tintín, abría y quería saber cómo continuaba la historia del el Templo del Sol, y no había ninguna página, ninguna mención a qué pasaba con esta aventura de Tintín. O sea que imagínense que ya el otro mes ya no se compraban esas revistas y las ventas comenzaron a decaer. Hergé seguía sin aparecer. ¿Qué pasaba? ¿Por qué había huido? Y había como un conflicto personal de que ya no estaba bien en pareja con su esposa y empezaba a verse con otras mujeres. También quería escapar un poco de Tintín. Imagínense que esto comenzó en 1929 y ya estamos hablando de 1948. O sea, casi 20 años de dibujar constantemente todos los días a Tintín y a los otros personajes. Así que un poco se hartó y fue cuando escapó. Pero que la revista publicó como un aviso que decía: ¿en dónde está Hergé? Y lo fueron a buscar, literalmente lo fueron a buscar a Suiza y lo trajeron de vuelta para que continúe trabajando. A partir de acá empezaron los álbums más detallistas, digamos. Además, él ya había formado todo un equipo con esta revista Tintín, había formado todo un equipo que algunos hacían los fondos, otros coloreaban, también el tema de las tintas. O sea, no era que él se sentaba en el tablero y empezaba a dibujar página por página, no, cambió totalmente el sistema. Si bien las ideas base eran de él, también tenía gente que lo ayudaba en el tema del guión y el de las ideas base para elaborar este guión. Así es como en marzo de 1950 empieza una nueva historia en la revista Tintín, que es Objetivo la Luna. Uno de los grandes clásicos, tal vez, gente que nunca leyó Tintín, pero ven este cohete tan emblemático rojo y blanco y lo relacionan enseguida con Tintín. Esta historia duró, mientras que las anteriores, recuerdan que yo decía que duraba un año, eran de un año al otro, casi el tema calendario iban las historias. Bueno, esto fue de marzo de 1950 a octubre de 1952. Esta historia duró 2 años en la revista. ¿Y por qué? Y era porque, tal como había pasado con el Templo del Sol, Hergé ya no se estaba dedicando 100% a Tintín y dejaba mucho en manos de sus ayudantes, pero nadie podía dibujar a Tintín que no sea él, al personaje y a la esencia de la historia. Así que esta historia duró 2 años, pero tiene algo en particular también. Fue tal vez una de las historias que más se enfocó en lo científico. Incluso había entrevistado a científicos para que no hacer cualquier cosa, porque el personaje ya había recorrido tantos lados en el planeta que ahora lo estaban mandando a la Luna. Y es así que mandó a hacer, son conocidas las fotos, mandó a hacer una maqueta de la parte interior de este cohete fantasioso. Recordemos 1950-1952, el hombre no había llegado a la Luna todavía, eso fue en el 66, faltaba un montón de tiempo para que pase eso, así que todo esto era 100% de imaginación, pero como dije, tomando datos de los científicos. Por ejemplo, se le consultaba al científico qué pasaba con el líquido, cómo reaccionaba el líquido en el espacio, algo que todavía no se había probado, experimentado, era todo teoría. Y bueno, le decían que el líquido formaba como una especie de pelota por el tema de la gravedad. Al no haber gravedad, formaba una especie de pelota de líquido. Y eso aparece en la historieta, en el álbum, cuando el capitán Haddock abre una de las botellas que había llevado de contrabando y este líquido forma una pelota, que después evidentemente fue así. Cuando el hombre fue al espacio y abrió algo líquido, se formó esta pelota. Y como decía, esta maqueta que se armó era para tener cada detalle, cada ángulo, cada encuadre que se hacía, que sea tal cual como lo representaba esta maqueta. De octubre de 1952 a diciembre de 1953 se publica Aterrizaje en la Luna. Siempre, a partir de ahora, siempre es en la revista Tintín. Y el personaje llega a la Luna, algo que ningún ser humano había logrado. Bueno, primero lo logró Tintín. Incluso cuando en el 66 llega el hombre a la Luna, Hergé hace una ilustración conmemorativa de esto con Tintín y el resto de los personajes que habían llegado, dándole la bienvenida a Neil Armstrong cuando había pisado la Luna. También en esta época, Hergé toma Tintín en el País del Oro Negro y lo vuelve a reeditar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que lo había dejado por la mitad? Bueno, también como tenía temas relacionados a la Alemania nazi, porque la idea principal que era de esta adulteración del petróleo era algo que había salido antes de que Bélgica sea ocupada por el ejército nazi, de que los alemanes estaban adulterando el petróleo justamente como una especie de boicot al enemigo. Bueno, entonces fue por ese motivo que cortó la idea y empezó de cero, como había ya mencionado. Bueno, acá retoma eso porque ahora era todo anti-Alemania, anti-nazi,
Entonces retoma ese guión y lo termina. Así es como Tintín en el País del Oro Negro se publica en 1950. Volvemos a la línea del tiempo y después de Aterrizaje en la Luna, que fue en diciembre de 1953, se toma un año sabático, por decirlo de alguna manera. Comienza a luchar con sus demonios internos, se podría comentar, porque tiene un conflicto en la cabeza de que no se decide a dejar a su esposa, que ya con una relación que ya había muerto, se podría decir, y que estaba totalmente enamorado de una colorista que tenía en su estudio, en el estudio Hergé, que se llamaba así, que él mismo la había contratado, y están esos dos demonios que también representan en el cómic como Milú, que tenía, le aparecía un Milú diabólico todo rojo y un Milú angelical todo blanco que le decían que estaba bien y que estaba mal. Bueno, en este caso también luchaba contra eso, no sabía si ir con esta colorista o quedarse con Germaine, su esposa. Luego desde diciembre de 1954 hasta febrero de 1956, en estos 2 años, se publicó El Asunto Tornasol, que para muchos también es como un clásico, parece una película de Hitchcock transformada en una historieta, en un cómic, en un álbum de Hergé. También fue con Bob de Moor, tenía también todo esto de lo que sucedía en esa época, que era la lucha entre el capitalismo norteamericano y el comunismo ruso, que estaba esta guerra fría en el medio, y bueno, Hergé lo traduce entre una rivalidad entre Sildavia y Borduria. Vuelven a aparecer Sildavia y Borduria, que habíamos visto en el Cetro de Ottokar, vuelven a aparecer algunos otros personajes, también ya este trinomio de Tintín, Capitán Haddock y Profesor Tornasol ya parecen inamovibles de las historias de Tintín. Recordemos, como dije también hace un ratito, Hergé sentía que estas eran sus 3 personalidades representadas en estos 3 personajes. Tintín, su juventud, Capitán Haddock era ya mucho más adulto, con estos conflictos de intereses y esta rabia que tenía encima, toda esa ira contenida que no lo podía hacer con Tintín. Y después también Profesor Tornasol, que era como esta tercera etapa que ya estaba viviendo con sus avanzados años. Y llegamos al álbum número 19 de Tintín, que es Stock de Coq. Esto se publicó en la revista Tintín de octubre del 56 hasta enero del 58, o sea, ahora ya son 2 años entre historia y historia, y se siente como un poco la historia como un déjà vu. ¿Por qué? Porque el libro empieza con un encuentro fortuito, medio raro, en la calle con Tintín, que salía con Haddock del cine, recordemos Hergé, fanático del cine, como ya lo repetí varias veces, se choca con el general Alcázar, que ya lo habíamos visto en La Oreja Rota, Las 7 bolas de cristal, y después lo volveremos a ver en el último álbum, Los Pícaros. Esto deriva de una trama de tráfico de armas, o sea, algo que ya vimos, y tráfico de aviones. Después aparece Rastapopoulos otra vez, un personaje también que se repite, y vemos que ahora se dedica a la trata de esclavos, que el título de este álbum es Stock de Coque, que en el álbum dan a entender que Coque es como este país ficticio árabe se denominaba a los esclavos, por eso es Stock de Coque, Stock de esclavos. Claro que ese título hubiese sido medio complicado ponérselo al libro, y termina la historia con un final gracioso que obviamente no voy a comentar, que léanlo ustedes, ¿no? Pero bueno, lo raro también de este álbum es que se hace referencia a historias anteriores, algo que no venía pasando. Se hace referencia a Los cigarros del faraón, al Loto azul, Tintín en el País del Oro Negro, La Oreja Rota, Las 7 bolas de cristal y El cangrejo con las pinzas de oro. Esa es la típica historia que cuando uno está leyendo ve un 1 con un entre paréntesis y después al pie de la página dice véase el Loto azul, por ejemplo. Pero se van bastante atrás, fíjense que se está hablando de Los cigarros del faraón, uno de los primeros álbumes de Tintín. Se vuelven a repetir cosas, como decía, hay viajes, hay persecuciones, hay disparos, hay peleas a puño limpio, hay traficantes, hay distintos tipos de vehículos, hay varios aviones, varios coches, se ven barcos, o sea, todos esos elementos que a todos los fanáticos de Tintín les gustaban, bueno, están inmersos en este álbum. Lo extraño también es que aparecen muchísimos personajes que veníamos recolectando de las anteriores aventuras. Aparece el general Alcázar, que ya lo nombré, Ben Khalilezad y su hijo, el insoportable Abdalá. También aparece Rastapopoulos, como dije, como el villano de esta historia. Aparece Alan, otro de los villanos que ya habíamos visto en El cangrejo con las pinzas de oro y en otros de que después volveremos a ver. Vemos a Dawson, vemos a Oliveira de Figueira, vemos a Bianca Castafiore, que aparece ahí de la nada, arriba de un barco. Aparece Néstor y obviamente Tintín, Haddock, el profesor Tornasol y Milú, como estos 4 personajes que ahora, a partir de ahora, aparecen siempre. Pero lo raro es eso, aparece una multitud de personajes en esta historia.
Una cosa curiosa y polémica también es que se criticó a este álbum de que Hergé estaba discriminando a la raza negra, a los habitantes que aparecen acá, que aparecen como esclavos. La excusa era que cuando hablaban estos personajes aparecían como si fuesen mal escritas las palabras, como que pronunciaban mal las palabras que en el original obviamente son en francés. Pero lo raro es que este álbum justamente el mensaje que da es todo lo contrario. Está criticando la trata de personas, a los esclavos, e incluso uno de estos personajes de raza negra que son los esclavos que se están traficando, le salva la vida a Haddock, o sea, aparece como un héroe en la historia. Así todo se lo criticó a Hergé y se dijo de que estaba discriminando. La verdad, una locura. Septiembre de 1958 y empieza a aparecer en la revista Tintín lo que sería el tomo 20 de nuestro personaje favorito, que fue Tintín en el Tíbet. Y este también es un libro que marcó un antes y un después. ¿Por qué? Por todo lo que había detrás, por todo lo que estaba viviendo Hergé en esa época. Esta es una época en la que Hergé vivía una crisis personal, porque estaba saliendo con Fanny Blackmick, que era una empleada, era la colorista de los álbumes, pero seguía casado con Germaine, con su esposa, la que le había presentado el reverendo Wallace allá muchos años atrás, cuando trabajaba en el diario Le Petit Pintier. Hergé comienza a tener pesadillas en donde decía que, en varios reportajes lo comentó, que él veía todo blanco, que le aparecía un monstruo que no le dejaba avanzar, que no le dejaba mover, y la solución que encontró fue ir a ver a un prestigioso psicólogo a Suiza. Viajó hasta Suiza para ver a este psicólogo, este psiquiatra, a ver si podía encontrarle la solución a esto, y el psicólogo lo que le dice es que abandone su trabajo, que deje de dibujar, que abandone todo lo que estaba haciendo hasta el momento y que esa iba a ser la solución. Pero bueno, Hergé no le hace caso obviamente a este consejo, pero sí sigue el consejo de Fanny, que le había dicho que Hergé se sentía como trabado en esta historia. Recordemos que él iba dibujando a medida que iba pensando la historia, no era que primero escribía un guión y después se ponía a dibujar, sino que lo hacía todo al mismo tiempo, su equipo lo hacía al mismo tiempo. Y estaba en plena elaboración a través de la revista de Tintín en el Tíbet, y él sentía que había aparecido el abominable hombre de las nieves, el famoso Yeti, había aparecido en la historia, y Hergé no le terminaba de cerrar este personaje. ¿Qué podía hacer con este personaje, con este villano? Entonces ahí es donde entra Fanny y le dice que no, que el Yeti no tenía que ser un villano, que tenía que ser el bueno de la historia, que tenía que ser una historia sin villanos. Y este comentario de Fanny como que le abrió la cabeza a Hergé, le simplificó las cosas y siguió por ese camino. Como también dijo Hergé en varios reportajes, este álbum fue uno de sus favoritos, el favorito tal vez, porque según él es un canto a la amistad. Recordemos que la historia empieza cuando Tintín, que está como de vacaciones, tiene como una premonición y empieza a gritar Chan, que es una famosa imagen de este álbum. Tiene como una visión en la que ve que Chan está en peligro. Y bueno, el resto de la aventura es Capitán Haddock y Tintín y Milú, obviamente, viajando hacia el Himalaya para buscar a Chan, porque sentía que algo le había caído el avión en donde viajaba Chan, pero él sentía de que estaba vivo. Esta historia cambia totalmente el molde de Tintín, porque no hay malos, no hay armas, no hay combates. El único villano de la historia es la montaña y cómo los personajes tienen que atravesarla para cumplir un objetivo. O sea que el enemigo, se podría decir que es la naturaleza, pero el enemigo en realidad es uno mismo. Bueno, y ahí saltamos a 1961. La habíamos dejado la historia en el 59, saltamos al 61, es el tomo 21 y es el famoso, el aclamado por muchos, Las joyas de las Castafiore, que hasta en un momento se dijo que se iba a hacer una película con actores reales de Las joyas de las Castafiore, que al final no se hizo. Bueno, Hergé dijo en un reportaje que esta era la historia en la que no pasaba nada, pero quería mantener el suspenso hasta el final. Y en realidad lo logra, porque si uno se pone a analizar, no pasan muchas cosas en el álbum, pero uno pasa página tras página para ver qué es lo próximo que va a pasar o que no va a pasar. Bueno, todo se desarrolla, como dije, dentro de la mansión de Mulensat, y reaparecen varios personajes y hay gags, la verdad que mucho más graciosos de lo que venían los anteriores álbumes. Pensemos que el anterior había sido Tintín en el Tíbet, que si bien es un canto a la amistad, como dije, tiene muchas partes dramáticas. Se lo ve a Tintín llorando varias veces, muchos personajes llorando, que era raro que se vea esto en otro de los cómics. Hay un gag muy conocido que se va como repitiendo, ese típico gag que aparece a través de todo el álbum, que es el de la escalera, el del escalón roto, que la verdad está bastante bien logrado.
Desde que terminó Tintín en el Tíbet hasta que comenzó Las joyas de las Castafiore en la revista, se estrenó una película con actores reales de Tintín que se llamó Tintín y el misterio del toisón de oro. Una película bastante entretenida con muchos elementos de los álbumes, que tuvo un guión que no fue escrito por Hergé, pero que sí fue supervisado por él, que había cumplido al final uno de sus grandes sueños, que era llevar a su personaje insignia, a Tintín, llevarlo a la gran pantalla. Recordemos, como comenté en los otros episodios, de que Hergé era un fanático del cine y ver a su personaje interpretado por actores en el cine habrá sido como uno de esos puntos clave de su carrera. Luego de Las joyas de las Castafiore, que podríamos hablar mucho de este álbum, pero no quiero hacer infinito este último capítulo. Por primera vez después de 30 años, Tintín comienza a perder cierta popularidad. Las ventas ya no eran, si bien era un número increíble de ventas, ya no eran la misma cantidad de ventas que venía teniendo los álbumes hasta ese momento. Aparecen competidores de peso como Goscinny y Uderzo, que obviamente con su gran creación Astérix y Obélix, que en Francia estaba así rompiendo todos los récords de venta y cada vez eran más y más populares. Ahí siempre hay como una leyenda de que era como un River Boca, era Tintín o Asterix. Y es en esta época también que Hergé empieza a interesarse mucho más por la pintura, por el arte abstracto, y de cierta manera quiere dejar de dibujar a Tintín para dedicarse a tiempo completo a la pintura, exponiendo su arte, siendo más reconocido por esto. Quiere ser más conocido como Georges Remy, el pintor, que como Hergé, el dibujante de Tintín. Quiere cambiar esto, incluso contrata a un profesor de pintura particular que le da clases, pero ahí ya empieza a notar de que no iba a ser su fuerte la pintura, pero así todo lo intentó. Hay varias pinturas que si buscan por internet pueden ver estos cuadros. También lo que le afectó fue que se cruzó con algunos especialistas en arte. Él debía estar chocho mostrando sus cuadros y estos especialistas le recomendaban muy amablemente de que su tiempo y su energía lo dedique a lo mejor que sabía hacer, que no era ni más ni menos que los álbumes de Tintín. La repercusión y las ventas de Las joyas de las Castafiore habían sido excelentes, pero como dije, venía bajando la popularidad de Tintín, sobre todo porque había otros personajes que estaban creciendo más. Y entonces tuvieron que pasar 4 años para que después de Las joyas de las Castafiore comenzase una nueva aventura, que fue muy anticipada por los fans, porque imagínense, habían pasado 4 años que no había ninguna novedad, nada nuevo de Tintín. Y ahora sí, en la revista, que seguía saliendo, obviamente, aparecen páginas nuevas. Se anuncia que va a haber una nueva aventura. Y esta va a ser, obviamente, vuelo 714 a Sydney, que fue desde septiembre del 66 hasta noviembre del 67. Y este fue el tomo 22. Y esta aventura, si bien fue muy esperada, cuando se lanzó y terminó esta historia que duró un año, a los fans y a la crítica mucho no le convenció, porque claro, venían de la vara altísima con el anterior álbum, y este no convenció mucho. Se le criticó que los malos estaban como muy ridiculizados, eran como tontos, y que los buenos ya no eran tan buenos. Y ahí tal vez eso era lo que quería, ese mensaje era lo que quería comunicar Hergé, que los buenos no eran tan buenos. Además aparece un elemento alienígena que desconcertó a los fans, que no lo voy a decir por si no leyeron el álbum. Y los malos de turno eran 2 personajes que ya conocíamos ampliamente, Rastapopoulos y Alan. En 1968, un año después de que había terminado la historia, Casterman edita todas estas páginas en un solo álbum, y ahí comienza el periodo más extenso que no vamos a tener noticias de Tintín, ni un nuevo cómic, nada. O sea que a partir de 1968 hay que esperar hasta 1975 para que llegue el inicio de la próxima historia. Una de las razones de por qué pasó tanto tiempo fue que Hergé comienza a sufrir cansancio extremo y problemas de salud que los médicos al principio no identificaban. Así es como él tomó sus cosas y viajó a Estados Unidos para tratarse allá, esperando que haya un profesional que le dé un diagnóstico acertado, pero tampoco, no logran identificar tal cual qué le pasaba. Recordemos que la medicina en esa época no era tan avanzada como la que tenemos ahora. Y aprovecha este viaje que él hizo con Fanny a Estados Unidos para visitar una tribu de nativos americanos, porque recordemos, él era muy fanático de esto, desde que chiquito miraba las películas en el cine, como comenté en el primer capítulo. Esto lo soñaba desde que eran sus días de Boy Scout, porque se toma mucho de esto de los nativos americanos, pero en realidad después recordaría Hergé que no tuvo el mejor de los recuerdos, porque ya no eran aquellos indios que él veía en el cine, con la pluma, con esos ponchos. No, ya era algo totalmente distinto. Ya se habían como ayornado a la realidad de la época.
Siguen pasando los años y nace una nueva obsesión en Hergé, que fue reencontrarse con su amigo Chang. Lo busca incansablemente, pero no logra ubicarlo. Solo sabía que había vuelto a China en un momento, pero nada más. Y él suponía que estaba vivo, como había pasado en Tintín en el Tíbet, si lo recordarán. Luego de mucho esfuerzo y de contactos, de averiguar por todos lados, lo llega a ubicar. Y por fin puede escribirle prometiendo que se iban a encontrar nuevamente. Ahora sí, tenía que cumplir los contratos que tenía Hergé con la editorial, y los fans pedían un nuevo cómic, pedían una nueva historia de Tintín, querían conocer algo nuevo de Tintín, y es ahí cuando en septiembre de 1975 se anuncia y comienza una nueva historia que sería Tintín y los Pícaros, que después se formaría el álbum número 23, que no lo sabía en ese momento, obviamente, Hergé, pero iba a ser la última historia contada de Tintín. Hergé vuelve a tomar un hecho del mundo real para hacer sus críticas de las páginas de la revista Tintín, y en este caso es la multiplicación de guerrillas y los golpes de Estado en Sudamérica. Recordemos, el año es 1975, no sé si le sonará la época. Se repiten varios ítems que no pueden faltar en toda buena aventura de Tintín. Hay viajes, hay humor, hay inventos, hay persecuciones. Tintín está varias veces al borde de la muerte. Bueno, todo lo que nos gusta de un álbum de Tintín. Tintín ahora viste ropa de época, o sea, si vemos ya la tapa, la portada de este álbum, ya vamos a notar que Tintín tiene un pantalón distinto, la ropa es totalmente distinta, se ayorna a la época en donde se estaba desarrollando. Ya dejó definitivamente los pantalones de golf, que no sé si tendrán algún nombre en particular, incluso se lo nota mucho más maduro al personaje. La crítica no acompañó mucho a este álbum de Tintín y los Pícaros, pero a los fans les gustó y económicamente fue un récord de ventas. Siguieron pasando los años y Hergé le dedicó mucho más tiempo a su esposa y a viajar y a tratar su enfermedad que al trabajo. Se iba como alejando. Ya estamos en 1981 y se produce algo que Hergé buscaba desde hacía muchísimo tiempo. El esperadísimo reencuentro con su amigo Chang, que fue todo un acontecimiento para la época. Si buscan en YouTube van a encontrar varios videos de esto, que fue todo, era como si Tintín se reencontrase con Chang, el personaje del cómic. Y la televisión hizo todo un barullo con esto. 1982, sí, Hergé, que continuaba yendo al cine porque era algo que le encantaba, ve una película nueva, una película que se acaba de estrenar, Indiana Jones, y queda obviamente maravillado con el trabajo de Steven Spielberg. Incluso muchos comparan el personaje de Indiana Jones con Tintín, y en una entrevista Hergé comenta de que el único que podría llevar a la gran pantalla a Tintín era Steven Spielberg. También hay un reportaje cuando Spielberg hace la película de Tintín en 2011, se le comenta sobre Tintín, y él dice que en realidad no conocía a Tintín en esa época y que algunos colaboradores europeos que tenían se lo comentaron y le fueron y le mostraron varios de estos álbumes que ya, imagínense, ya habían salido todos, y sí, incluso Steven Spielberg encontraba cierta similitud en los personajes, y ahí fue cuando pensó de que podría llegar a llevar a este personaje a la gran pantalla. Hubo conversaciones para llevarlo a hacer una película con actores reales, pero se comenta que hubo un cambio en el contrato a último momento por parte de la productora de Spielberg, que decía que si no le llegaba a convencer el guión que estaba, podría darle ese guión a otro director para que la haga, y eso a Hergé no le gustó para nada, porque él el único requisito que quería era que la filme Steven Spielberg. Así que se cayó esa idea de que Spielberg haga una película en ese momento. Hubo que esperar hasta el 2011 para ver la película. Ya con un estado de salud muy delicado, que incluso cuando se junta con Chang se lo ve muy demacrado a Hergé, así todo decide comenzar un nuevo álbum. Y esta enfermedad lo obligaba a hacerse transfusiones de sangre muy seguido, pero así todo se sentaba en el tablero y se ponía a dibujar, a hacer bocetos, a crear esta nueva historia. Esta historia se iba a llamar Tintín y el arte alfa. El álbum iba a tratar sobre el tráfico de obras de arte, algo de que él sabía bastante, de una secta en la que está unida Bianca Castafiore, y aparece un nuevo personaje femenino que se rumorea de que se iba a poner de novio con Tintín. Y acá hay una crítica que siempre estuvo sobrevolando sobre Hergé, de que no tenía personajes femeninos en sus cómics. Que la única personaje más o menos relevante femenino era Bianca Castafiore, y no era un personaje que podríamos decir que quedaba muy bien parado, porque era como un poco insoportable, que siempre
quería estar junto al Capitán Haddock, que cantaba y el capitán se agarraba la cabeza, de que ahora en este iba a estar en una secta. Pero no, nunca hubo un personaje así femenino que ocupe espacio relevante en los álbumes. Así que tal vez en este iba a aparecer. ¿Por qué? Porque en los bocetos se ve a una chica que se va repitiendo, incluso se ve unos bocetos como que va probando cómo iba a ser el personaje, que iba a relacionarse en varias páginas con Tintín. Pero bueno, es uno de los misterios de esas cosas que nunca vamos a saber. En la última viñeta que dibujó Hergé, que eran bocetos rápidos, porque, repito, se iba creando la historia a medida que se iba dibujando, se ve a Tintín capturado y lo están llevando a una sala para transformarlo en una estatua abstracta. O sea, nuevamente la última viñeta dibujada, como había pasado con El País del Oro Negro, la última viñeta que dibujó Hergé en este caso, que fue un simple boceto, era Tintín con las manos atadas, caminando y atrás el villano de turno, apuntándole. Ese fue el último dibujo registrado de Hergé. Hubo fanáticos que tomaron estos bocetos, incluso después salió, mucho después, una edición como un álbum, el álbum número 24, podríamos decir, pero que tiene las primeras páginas que están casi terminadas, y después, a medida que uno va avanzando, pasando las páginas, va viendo que cada vez son más bocetos, y no termina esta historia. O sea, uno no puede descifrar cómo iba a terminar esta historia. Incluso conociendo a Hergé y a su equipo, esta historia va a sufrir muchos cambios antes de ver la luz. Pero está bueno, yo lo tengo ese álbum obviamente, y está bueno ver los bocetos y ver cómo él iba armando estas historias y que después iban a llevar este paso a paso tan detallado que incluso después pasaba por las manos de sus ayudantes para terminar en una obra maestra. Pero bueno, en este caso lamentablemente no lo pudimos ver. Llega el 3 de marzo de 1983 y Hergé lamentablemente muere a los 75 años. Por expreso pedido de Hergé, nadie podía terminar este álbum del Arte Alfa ni podría crear nuevos, sencillamente porque él no iba a estar para aprobarlo, a diferencia de lo que pasó con los álbumes de Asterix, por ejemplo, que hasta el día de hoy se siguen saliendo nuevas historias, nuevos números, nuevos volúmenes, sin los artistas, que ya lamentablemente ya no están entre nosotros hace bastante tiempo, pero siguen saliendo nuevas historias. Incluso hace un par de meses salió uno nuevo que fue récord de ventas en Francia. Pero bueno, Hergé decidió tomar esta decisión que la esposa de Hergé, que sigue viva, decidió cumplir la rajatabla y que nadie pueda hacer una historia nueva de Tintín, ni pueda terminar la del Arte Alfa, que hay que decir que Bob Demure tenía muchas ganas de terminar este álbum porque era quien estaba al lado de Hergé dibujando constantemente, pero Fanny, la esposa, dijo de que el pedido de Georges Remy era de que nadie pueda terminar su obra. Los que sí no hicieron caso a esto que decía la esposa de Hergé, tomaron estos bocetos y un poco descifraron cómo iba a terminar la historia, lo dibujaron con el estilo de Hergé, con esta línea clara, y lo publicaron en forma pirata, podríamos hacer. Salió a la venta en todo este ambiente under y fue un éxito porque la gente quería saber cómo terminaba la historia. Obviamente tuvieron miles de problemas legales con la Fundación Hergé. En 1987 Fanny decide cerrar el estudio Hergé y funda la Fundación Hergé, que era algo totalmente distinto. Y en 1988 sale el último número de la revista Tintín. Seguimos avanzando en el tiempo y en 1991 sale por la televisión la serie producida por Ellipse Nevada, que es Las Aventuras de Tintín, y tuvo también un éxito arrollador, como cada cosa que salía de Tintín. En 2011, como mencioné, sale la película de Steven Spielberg, que no tuvo el éxito esperado en Estados Unidos, sí en Europa, pero no en Estados Unidos, y por eso esto que iba a ser una trilogía quedó solamente en una única película. La idea que se comenta en varios reportajes de Steven Spielberg, que la primera iba a ser dirigida por Steven Spielberg, producida por Peter Jackson, el del Señor de los Anillos, y después la segunda parte iba a ser dirigida por Peter Jackson y producida por Steven Spielberg. Y la tercera parte, no sé, lo haría mitad y mitad. Pero bueno, los números se ve que no acompañaron como ellos pensaban que iban a acompañar y se decidió dejar ahí. Aunque cada tanto surge el rumor de que se volvería a tomar esta idea de hacer la película. No sé, ahora salió un videojuego para Switch. Tal vez si ese juego es un récord de ventas, es un boom y vuelve a aparecer una moda de Tintín, tal vez retomen esa idea, pero lo veo muy muy difícil. Incluso yo en mi teléfono tengo un juego de Tintín que se llama Tintín Match o Combinando con Tintín,
que es como si fuese el Candy Crush, digamos, pero muy bien hecho, en donde uno a medida que va avanzando los niveles va viendo distintas escenas hechas en 3D, con los personajes hechos en 3D, y va viendo como escenas, va viendo como la historia en la parte superior de la pantalla, y uno tiene que ir avanzando, combinando estos objetos, y con muchos detalles de los distintos álbumes, que la verdad que está muy bien logrado. O sea, sigue generando Tintín esta atracción. Cuando pensé el título para este episodio del podcast, sabía que tenía que incluir la palabra perfección, porque es lo que siempre me llamó la atención de Hergé. Buscaba la perfección para sus cómics. El tiempo, los meses, años dedicados a dibujar, volver a redibujar un mismo cómic, la verdad es una locura hacer eso. Sobre todo, no sé, yo que dibujo cómics, ni me imagino volver a redibujar y redibujar otra vez el mismo cómic, la misma historia. Es algo, la verdad, que bastante loco, y no sé si se repitió esto. Alguien que no haya dibujado alguna vez un cómic no se da cuenta del trabajo, el tiempo que lleva hacer esto. Y sobre todo, como dije, con la misma historia. Y el ejemplo claro es La Isla Negra, que se dibujó 3 veces, casi sin ningún cambio en la historia, lo que también no deja de ser sorprendente. Otra cosa que siempre me pregunté, basado en eso mismo, es si Hergé se consideraba a él mismo como mejor escritor que dibujante. Porque en varios reportajes dijo que él no se consideraba un buen dibujante, como cuando menciona que solo destacaba 2 viñetas, entre las miles que dibujó, solo destaca 2 viñetas. Y además los cambios que le fue haciendo a los álbumes siempre fueron sobre los dibujos, no sobre las historias. Pero bueno, algún tintinófilo tal vez tenga la respuesta. Faltan solo un par de años para que Tintín cumpla los 100 años, y es muy difícil encontrar a otro personaje que después de tanto tiempo siga tan vigente. Tal vez se deba a la perfección de Hergé. Bueno, espero que les haya gustado esta trilogía de episodios dedicado a la vida y obra de Hergé. Fue complicado resumir todo en solo 3 episodios, porque se imaginarán que podría ser un episodio completo por cada álbum. Y en YouTube hay varios videos muy completos con más información, y en Twitter también hay fans que hacen hilos comentando los detalles de cada uno de los álbumes de Tintín, y la verdad que son increíbles. Voy a dejar cuando vean la versión en YouTube, porque yo primero sale la versión para Spotify, y después a la semana, a las 2 semanas, saco una versión de este mismo audio, pero acompañado con imágenes. No se esperen una super gran producción, es simplemente para poder estar reflejando lo que voy diciendo con imágenes, aunque no hace falta verlo, con escucharlo creo que alcanza. Voy a dejar en la versión de YouTube, en los detalles del video voy a dejar más links por si quieren tener más información. Así que bueno, hasta acá llegamos con esta trilogía. Espero que les haya gustado, y veremos cuál es el próximo personaje o artista al que le dedique un nuevo episodio de Mis Historietas. Nos estamos escuchando.